Todo el mundo conocía la regla más importante de la gran cumbre alfa: nunca mirar a los ojos al rey Drogo. Era el lobo de hierro, un monstruo con traje de 3 piezas que acababa con las guerras con un solo gruñido y gobernaba los territorios del norte con mano de hierro. Ana no era nadie, solo una sirvienta omega invisible que intentaba sobrevivir a la noche sin llamar la atención. Pero cuando encontró al aterrador rey dormido en la sala VIP, cometió un error fatal. Bajó la guardia. Susurró un pensamiento secreto al aire, creyendo que estaba a salvo. No lo estaba. La cerradura hizo clic. La bestia se despertó. Y ahora el depredador más peligroso del mundo no la deja marchar hasta que repita lo que acaba de decir. Bienvenida a la jaula. Capítulo 1. El diablo dormido. La gran cumbre alfa era una cacofonía de cristales tintineantes, rugidos jactanciosos y el pesado y empalagoso aroma del exceso de poder confinado en un salón de baile. Para Ana, sin embargo, era solo otra noche más en la que intentaba desaparecer entre el papel pintado. Como sirvienta omega, su supervivencia dependía de 2 cosas: el silencio y la invisibilidad. Le dolían los pies en sus zapatos gastados mientras equilibraba una bandeja de copas de champán vacías, navegando por el mar de depredadores vestidos con esmoquín que no dudarían en romperle el cuello si derramaba una gota sobre sus zapatos lustrados. Necesitaba un momento de paz, un segundo fugaz para respirar antes de que la ama de llaves le ladrara otra orden. Se deslizó hacia las pesadas puertas de caoba del salón VIP, una zona restringida reservada a los alfas de más alto rango. Se suponía que a esa hora estaría vacío, ya que los dignatarios estaban ocupados haciendo gala de su poderío en la planta principal. Ana empujó la puerta lo justo para deslizar su esbelta figura en el interior y suspiró cuando el rugido amortiguado de la fiesta se desvaneció en el fondo. La habitación olía a cuero viejo, humo de cigarro y algo más oscuro, como un bosque justo antes de una tormenta. Se movió para recoger los vasos desechados en la mesa baja, manteniendo la mirada baja hasta que un sonido rítmico y pesado la hizo congelarse. Alguien dormía en el sofá Chesterfield de la esquina. El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas mientras entrecerraba los ojos en la penumbra. No era cualquiera. Era él. El rey Drogo, el lobo de hierro, el hombre cuya reputación se susurraba con tono aterrado en todas las tierras de la manada. Era enorme, incluso dormido, con sus anchos hombros estirando la tela de su traje oscuro. Una mano grande descansaba sobre su estómago, mientras que la otra colgaba floja del borde del sofá, con los dedos marcados por innumerables batallas. Parecía tranquilo, lo que contrastaba de forma aterradora con la violencia que todos sabían que era capaz de desatar. Debería haberse marchado inmediatamente. Era lo más inteligente. Pero Ana se quedó clavada en el sitio, cautivada por la rara visión del monstruo en reposo. Sin la aterradora intensidad de su mirada dorada, sus rasgos eran sorprendentemente afilados, casi nobles. Su cabello oscuro caía sobre su frente, suavizando el borde brutal de su mandíbula. Por un momento, no parecía el tirano que aplastaba las rebeliones. Parecía un hombre peligrosamente hermoso. Ana dio un paso más, dejando que su curiosidad se impusiera a su instinto de supervivencia. El aire a su alrededor crepitaba con un poder latente, haciendo que se le erizara el vello de los brazos. Sintió una extraña atracción, una calidez en el pecho que no podía explicar. En la seguridad del silencio, pensando que él estaba sumido en un sueño sin sueños, dejó que el pensamiento que tenía en la punta de la lengua se deslizara en la tranquila habitación. Su voz era apenas un susurro, suave y temblorosa. Es una pena que el diablo sea tan guapo. El silencio que siguió fue pesado, instantáneo y sofocante. Ana se dio la vuelta para marcharse, con el corazón acelerado por su propia audacia, pero un sonido la detuvo en seco. Fue una brusca inspiración. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos mientras miraba hacia el sofá. El rey Drogo ya no dormía. Tenía los ojos bien abiertos, brillando con una luz depredadora de oro fundido que atravesaba las sombras y la clavaba a la alfombra. No había somnolencia en su mirada, solo una concentración aterradora y afilada como una navaja.
Se levantó del sofá con una gracia fluida y sobrenatural que desafiaba su enorme tamaño, desplegando su altura hasta dominar la habitación. Ana no podía respirar, no podía moverse. Observó paralizada por el horror cómo él no se abalanzaba sobre ella, sino que caminaba con calma, deliberadamente, pasando a su lado. Se dirigió a la puerta de caoba por la que ella acababa de entrar. Con un clic que resonó como un disparo en la silenciosa habitación, giró la cerradura de latón, encerrándolos dentro. Luego se volvió lentamente hacia ella, con un gruñido grave que brotó de lo profundo de su pecho. Capítulo 2. El rugido del rey. El clic de la cerradura resonó en la habitación, sonando definitivo y absoluto. Ana se pegó a la pared más cercana, con el pulso latiéndole en la garganta como un pájaro atrapado. El rey Drogo no se apresuró. No le hacía falta. Se movía con la aterradora y lánguida confianza de un depredador que ya había acorralado a su presa y simplemente saboreaba el miedo antes de atacar. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado de electricidad estática que hizo que a Ana se le erizara la piel. Abrió la boca para disculparse, para suplicar perdón, para explicar que solo era una sirvienta tonta que había hablado fuera del lugar. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta cuando él invadió su espacio personal. Era enorme, un muro de músculos y calor que bloqueaba la tenue luz del salón, borrando por completo el resto del mundo. Drogo se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de ella. De cerca, era aún más devastadoramente guapo, pero era una belleza aterradora, afilada como el cristal cortado. No habló. En cambio, inhaló profundamente. El sonido era irregular y primitivo, con las fosas nasales dilatadas mientras absorbía el aroma de su miedo mezclado con la fragancia natural de su piel. Para Ana, ella olía a jabón para platos y detergente barato, pero para el rey Alfa olía a algo completamente diferente. Vio cómo sus pupilas se diluían, tragándose el dorado de sus iris hasta que sus ojos se convirtieron en dos pozos negros de obsesión. Su mano golpeó la pared junto a la cabeza de ella, atrapándola por completo, y la vibración le recorrió la columna vertebral. «Repítelo», ordenó, con una voz grave y ronca que le vibró en el pecho. No era una petición, era una orden dada por un hombre al que nunca se le había negado nada en la vida. Ana tembló, sacudiendo ligeramente la cabeza, demasiado aterrorizada para hablar. Pensó que se estaba burlando de ella, preparándose para castigarla por su insolencia. Pero entonces su otra mano se levantó, no para golpearla, sino para rozar la sensible piel de su cuello. El contacto fue eléctrico. Una descarga de puro calor la atravesó y ella jadeó. Ese pequeño sonido pareció romper el último hilo del control de Drogo. La bestia que había en su interior, el antiguo lobo que había permanecido frío y dormido durante décadas, rugió con una violencia que exigía liberarse. No solo se dio cuenta de que ella era su compañera, lo sintió en cada fibra de su ser. La conexión fue instantánea, abrumadora y absoluta. Enterró el rostro en el hueco de su cuello, inhalando profundamente, y luego se apartó y soltó un rugido que destrozó el jarrón de cristal de la mesita auxiliar. Mía. La palabra no fue pronunciada, salió arrancada de su garganta, una declaración de propiedad que sacudió los cimientos mismos de la habitación. Fue lo suficientemente fuerte como para que se oyera fuera, lo suficientemente fuerte como para detener la música en el salón de baile. Casi inmediatamente, el pesado picaporte de la puerta se sacudió violentamente. Unos puños golpearon la caoba. «Su Majestad, Rey Drogo, ¿va todo bien?». El equipo de seguridad intentaba entrar en la habitación, sintiendo la explosión de poder alfa. Drogo no se apartó de ella. Mantuvo su cuerpo pegado al de ella, protegiéndola de la puerta, con los ojos fijos en su rostro. Giró ligeramente la cabeza hacia la puerta y dejó escapar un gruñido bajo y amenazador que hizo vibrar la madera. Un sonido tan letal que los golpes cesaron al instante. Nadie se atrevía a entrar en una habitación donde el lobo de hierro reclamaba su territorio. Volvió a mirar a Ana con expresión feroz e inflexible. «Ya no eres una sirvienta», gruñó, acariciándole el labio inferior con el pulgar. «Eres mía».
Capítulo 3. El paseo de la vergüenza y el orgullo. El silencio al otro lado de la puerta era ensordecedor. Ana sabía que, más allá de la pesada madera, docenas de los cambiaformas más poderosos del mundo esperaban, escuchaban y juzgaban. Bajó la mirada hacia su uniforme, un sencillo vestido negro, deshilachado con un delantal blanco que la identificaba como la más baja de las bajas. Era una don nadie, una omega sin posición en la manada, atrapada en los brazos de un rey. El pánico se apoderó de ella. Si salía así, la destrozarían con la mirada. Intentó apartarse, empujando con las manos contra su pecho duro como una roca. «No puedo salir ahí fuera», susurró con voz quebrada. «Por favor, Majestad, mírame. No soy nada. Se reirán de ti». Drogo la miró. La miró de verdad por primera vez, viendo la vergüenza grabada en sus rasgos. Su expresión se ensombreció, no por ira hacia ella, sino por furia hacia un mundo que la había hecho sentir tan pequeña. Se acercó y se desabrochó la chaqueta del traje, quitándose la pesada y cara tela de sus anchos hombros. Sin decir una palabra, se la puso encima. La chaqueta le quedaba enorme a su pequeña figura. El forro de seda estaba caliente por el calor de su cuerpo y la envolvía por completo, cayendo hasta la mitad de sus muslos y ocultando el uniforme de sirvienta. Olía a colonia cara, madera de cedro y al potente aroma terroso del alfa. «Que se rían», dijo Drogo, con una voz mortalmente tranquila mientras le abrochaba la chaqueta bajo la barbilla, con sus grandes dedos sorprendentemente hábiles. «Y yo les arrancaré la garganta». No esperó su permiso. Rodeó su cintura con un brazo posesivo, atrayéndola hacia él, y abrió la puerta. La abrió de una patada, dejando al descubierto el pasillo y la entrada al gran salón de baile. La transición fue impactante. Las brillantes luces de las lámparas de araña agredieron los ojos de Ana, y el repentino silencio que cayó sobre la multitud era sofocante. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se acallaron. Entraron en el salón de baile, el rey Alfa y la sirvienta escondida bajo su abrigo. El contraste era marcado y sorprendente. Drogo caminaba con la cabeza alta, con una mirada que desafiaba a cualquiera a hablar, con una presencia que dominaba el enorme espacio. Ana mantuvo la mirada fija en el suelo, concentrándose en el movimiento de sus zapatos lustrados, tratando de respirar a través de las oleadas de hostilidad que emanaban de la multitud. Podía sentir sus miradas como golpes físicos, confusión, disgusto, envidia. Ella era una anomalía, un fallo en su perfecto mundo elitista. Pero Drogo no se apresuró. La llevó en procesión por el centro de la sala, abriéndose paso entre los dignatarios como un tiburón moviéndose en el agua. Cuando un alfa de alto rango de la manada del sur dio un paso adelante, tal vez para hacer una pregunta o saludar, Drogo soltó un gruñido grave y retumbante que detuvo al hombre en seco. El mensaje era claro. No te acerques, no mires, no respires en su dirección. Ana sintió la vibración de su gruñido a través de su pecho, un sonido aterrador que, de alguna manera, era reconfortante porque iba dirigido al mundo, no a ella. Era un monstruo, sí, pero por primera vez en su vida, el monstruo estaba de su lado. Llegaron a la gran salida y el aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero el calor de su brazo alrededor de su cintura nunca vaciló. Capítulo 4. La compañera indigna. La limusina era una elegante fortaleza blindada que se deslizaba por las calles de la ciudad, aislándolos del caos que habían dejado atrás en la cumbre. En el interior, el silencio era denso y pesado. Solo se oía el zumbido del motor y el sonido de la respiración entrecortada de Ana, que se sentó lo más lejos posible de Drogo, dentro de lo que le permitía el asiento de cuero, y se aferró con fuerza a las solapas de su chaqueta alrededor de su cuello. La realidad de lo que acababa de suceder se abatía sobre ella. No era Cenicienta. Era una sirvienta omega que acababa de ser reclamada por el señor de la guerra más despiadado del mundo de los cambiaformas. Era un error. Tenía que ser un error. «Tienes que dejarme marchar», dijo Ana, rompiendo el silencio.
Su voz temblaba, pero se obligó a mirarlo. Drogo la observaba desde las sombras del coche, con sus ojos dorados fijos en ella. No sabes quién soy. No tengo linaje. Mis padres eran renegados. No tengo espíritu de lobo. Ni siquiera puedo transformarme correctamente. Soy de la clase más baja que existe. Le reveló los secretos que normalmente guardaba con su vida, desesperada por hacerle entrar en razón antes de que fuera demasiado tarde. Eres un rey. Necesitas una luna que sea fuerte, alguien con poder. Si me eliges a mí, serás débil. Me utilizarán contra ti. Drogo se movió antes de que ella pudiera pestañear. En un momento estaba al otro lado del coche y al siguiente se cernía sobre ella, acorralándola en la esquina del asiento. No la tocó, pero su presencia era abrumadora. Débil, repitió, pronunciando la palabra con desdén. ¿Crees que soy tan frágil que una doncella de menor estatus puede derrumbar mi reino? Me insultas, pequeña. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, dejando que su tacto se demorara en su mejilla. No necesito una alianza política. Para eso tengo ejércitos. No necesito un guerrero. Para eso tengo asesinos. Te necesito a ti. Ana lo miró, atónita por la intensidad de su convicción. Abrió la boca para discutir, para decirle que se equivocaba, pero él le puso un dedo en los labios, silenciándola. Ya basta, ordenó en voz baja. Dudas de ti misma porque te han dicho que no vales nada. Pasaré el resto de mi vida demostrándote que se equivocaban. Se apartó y pulsó un botón del intercomunicador integrado en el reposabrazos. Ronin, ladró por el altavoz, dirigiéndose a su beta, que conducía el vehículo principal. Prepara el jet. Partimos hacia el Reino de Hierro esta noche. Notifica al palacio que regreso con mi compañera. La firmeza de su voz la aterrorizó. El Reino de Hierro era un territorio helado y brutal en el norte, a miles de kilómetros de todo lo que ella había conocido. En cierto sentido, la estaban secuestrando, arrastrada por una marea que no podía controlar. Pero al mirar a Drogo, que se había recostado en su asiento, pero mantenía una mano protectora sobre su rodilla, se dio cuenta de que una parte de ella, la parte instintiva y profunda, enterrada bajo años de miedo, no quería huir. Le aterrorizaba el futuro, sí, pero por primera vez no era invisible. El coche redujo la velocidad al acercarse al aeródromo privado. Las brillantes luces de la pista iluminaban la sombría determinación del rostro de Drogo. La estaba llevando a casa y nada en el mundo iba a detenerlo. Capítulo 5. La serpiente en la hierba. El asfalto estaba azotado por el viento y frío. El jet privado esperaba como un pájaro de acero dormido bajo el resplandor de los focos. Ana tembló, no solo por el viento frío que azotaba sus piernas desnudas, sino por la magnitud de la riqueza y el poder de Drogo. Un grupo de guardias se puso firme, creando un pasillo hacia las escaleras. Drogo la guió fuera del coche, con la mano firme en la parte baja de su espalda. Ella mantuvo la cabeza gacha, agarrándose a su chaqueta, con la esperanza de subir rápidamente y esconderse de las miradas indiscretas del piloto y la tripulación. Pero antes de que pudieran llegar a las escaleras, una voz aguda y melodiosa atravesó el ruido del viento. «Cassius, seguro que esto es una broma». Drogo se tensó a su lado, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Ana levantó la vista y vio a una mujer saliendo de las sombras cerca del hangar. Era increíblemente hermosa, con una cascada de cabello rubio plateado, piel de porcelana y un vestido rojo que costaba más de lo que Ana ganaría en 10 vidas. Era Lady Sarafina, la hija del Alfa del Sur, una mujer que llevaba años haciendo campaña públicamente para convertirse en la compañera de Drogo. Miró a Ana con una mezcla de diversión y repugnancia absoluta, sus ojos azules escaneando la chaqueta demasiado grande y los zapatos baratos y rayados que asomaban por debajo. «No puedes hablar en serio». Sarafina se rió, aunque el sonido era frágil y agudo como cristales rotos. Se acercó, ignorando a los guardias que parecían incómodos. «Estás llevando a una sirvienta al jet rail. ¿Qué es ella? ¿Una mascota? ¿Una calentadora de cama para el vuelo? ¿En serio, Drogo? Sé que tienes apetitos,
Pero esto es indigno incluso para ti. Huele a limpiador de suelos y a desesperación. Arrugó su perfecta nariz y agitó la mano delante de la cara. Envía a esa ratita de vuelta a las cocinas, donde pertenece, para que podamos discutir el tratado como es debido. Ana se encogió, dolida por los insultos, que reflejaban sus propias inseguridades. Intentó apartarse de Drogo para hacerse a un lado y dejar que las personas de verdad hablaran. Pero Drogo le apretó la cintura con tanta fuerza que le hizo daño. No miró a Sarafina, miró al espacio por encima de su cabeza, ignorando por completo su existencia. Ronin, le dijo con calma a su beta, aunque la amenaza implícita en su tono era inconfundible. Quita este obstáculo de mi camino, jadeó Sarafina, con el rostro enrojecido por la indignación. No puedes ignorarme. Soy la hija de un alfa superior. Estás eligiendo a una basura en lugar de a mí. Drogo dejó de moverse. Giró lentamente la cabeza para mirar a Sarafina a los ojos. La temperatura del aire pareció bajar 10 de Gerides. Ten cuidado, susurró, con una voz que se imponía sin esfuerzo al viento. Estás hablando con tu futura reina. La única razón por la que sigo respirando es porque no quiero molestarla con la visión de sangre en nuestra primera noche. Se acercó, elevándose sobre la aterrorizada mujer. Ella no es basura, es la luna del reino de hierro. Y si vuelves a faltarle al respeto, me olvidaré de los tratados y borraré la manada de tu padre del mapa. No esperó una respuesta. Cogió a Ena en brazos y la llevó en volandas, como a una novia, pasando junto a la atónita Sarafina, que permanecía paralizada en la pista, pálida y temblorosa. Ena enterró el rostro en su cuello, abrumada por cómo la había defendido. Él la subió por las escaleras del jet, dejando atrás el viejo mundo y a sus enemigos. Cuando la puerta de la cabina se cerró con un silbido, sellándolos en su interior, Ana se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado y ella estaba en medio de ella. Capítulo 6. Vuelo al reino de hierro. La cabina del jet privado era una obra maestra de lujo silencioso, un elegante tubo de cuero color crema y nogal pulido que atravesaba el cielo nocturno a 30.000 pies de altura. Para Ana, sin embargo, se sentía menos como un santuario y más como una sala de interrogatorios a gran altitud. Se sentó rígida en el lujoso asiento del capitán, con las manos aún agarradas a las solapas de la enorme chaqueta del rey Drogo, como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. Al otro lado del estrecho pasillo, Drogo la observaba. No había apartado la mirada desde el despegue. Se había quitado la corbata y desabrochado el cuello de la camisa, dejando al descubierto su gruesa garganta y el tenue contorno de un tatuaje tribal que desaparecía bajo la tela. Sostenía una copa de whisky ámbar en una mano grande, haciendo girar el líquido hipnóticamente, pero no bebía. Solo la observaba, con sus ojos dorados siguiendo cada respiración que ella tomaba. El silencio se prolongó hasta que se volvió casi doloroso. Ana se sentía como una intrusa en este mundo de riqueza y poder. Era una omega que había pasado su vida fregando suelos y comiendo sobras. Ahora estaba sentada en un palacio volador, con un depredador que afirmaba ser su dueño. Su estómago emitió un traicionero y fuerte rugido que rompió el silencio. Se sonrojó, mortificada, y se presionó el abdomen con una mano. Los labios de Drogo se crisparon y una leve sonrisa suavizó sus rasgos severos. No se burló de ella. En cambio, extendió la mano y pulsó el botón de llamada. Una azafata apareció al instante desde la cocina, con la mirada nerviosa fija en el rey antes de posarse en el suelo. Le tenía pánico. Ana se dio cuenta de que todo el mundo le tenía pánico. Comida, ordenó Drogo simplemente. Carne, poco hecha, y tráigame todo lo que tenga. Minutos más tarde, se sirvió un festín en la pequeña mesa que había entre ellos. Había bandejas de fruta, quesos, pan caliente y un enorme filete quemado por fuera y sangrante por dentro. El olor era embriagador. El lobo de Ana, normalmente tan inactivo y silencioso que apenas lo sentía, se agitó dentro de ella, gimiendo ante el aroma de las proteínas. Ella extendió la mano hacia un tenedor, con un ligero temblor, pero Drogo se adelantó.
Cogió el plato de filete, cortó un trozo grande y jugoso y se lo ofreció. No iba a dejar que se sirviera ella misma. Era una muestra primitiva de posesividad. El alfa proporcionaba alimento a su compañera, asegurándose de que ella aceptara su sustento. Ana dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Aceptar comida de la mano de un alfa era un acto de sumisión, un profundo reconocimiento del vínculo. Si comía eso, no habría vuelta atrás. Lo miró a los ojos y vio la necesidad cruda que ardía en ellos. Él necesitaba que ella comiera tanto como ella necesitaba la comida. Lentamente, se inclinó hacia adelante y dio un bocado. El sabor explotó en su lengua, rico y sabroso. Drogo dejó escapar un gruñido bajo y satisfecho que vibró a través del asiento, y sus ojos se oscurecieron mientras la observaba masticar. Le dio de comer bocado tras bocado, ignorando su propio hambre hasta que ella estuvo llena y somnolienta. Cuando el avión comenzó su descenso, el piloto anunció su llegada al Reino de Hierro. Ana miró por la ventana. Debajo de ellos, el mundo era blanco y escarpado, un paisaje de nieve y hielo. No solo estaba en un lugar diferente, estaba en un planeta diferente. Capítulo 7. El Palacio Frío. En el momento en que se abrió la puerta del avión, el frío golpeó a Ana como un golpe físico. Era un frío seco y cortante que le entumeció instantáneamente la piel expuesta y le hizo doler los pulmones con cada inhalación. El Reino de Hierro no era simplemente frío, era hostil. El viento azotaba la pista, llevando consigo copos de nieve que parecían fragmentos de cristal. Ella temblaba violentamente, encogida en el interior de la chaqueta de Drogo. Pero antes de que sus pies pudieran tocar las escaleras heladas, él ya estaba allí. Drogo la levantó en brazos sin esfuerzo, protegiendo su cuerpo con su enorme corpulencia. Irradiaba calor como un horno, en marcado contraste con el mundo helado que gobernaba. «Acurrúcate bien, pequeña», le susurró al oído, con la voz compitiendo con el aullido del viento. El norte no perdona la debilidad. La llevó por las escaleras hacia una caravana de todoterrenos negros que les esperaba. Pero más allá de los vehículos, se había reunido una multitud. La manada. Cientos de ellos estaban formados en perfecta formación militar a lo largo del borde del aeródromo. Eran personas altas y de hombros anchos, envueltas en pesadas pieles y lana gris, con el aliento saliendo en forma de humo. Habían venido a ver el regreso del rey y, lo que es más importante, a ver a la compañera que había reclamado. Ana se asomó por el cuello de la chaqueta y vio la confusión que se extendía por las filas. Esperaban a una reina guerrera, una feroz Shelf con los dientes afilados y una espada. En cambio, vieron a una chica temblorosa envuelta en un abrigo que le quedaba 5 tallas grande. Ella vio las miradas que intercambiaban los guerreros, los ceños fruncidos, los labios ligeramente curvados. Decepción. No la consideraban digna. Enterró la cara en el cuello de Drogo, con la vergüenza ardiendo en su pecho. Drogo sintió su retirada. Se detuvo en medio de la pista y se volvió lentamente para mirar a sus súbditos. No habló. Simplemente dejó que su aura alfa se manifestara. Una ola de dominio tan potente que parecía que la gravedad se había duplicado. Toda la primera fila de guerreros se arrodilló, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Era un recordatorio silencioso y brutal. Si cuestionas mi elección, me cuestionas a mí. Se giró y la depositó en el asiento trasero del vehículo principal, subiéndose después de ella. El trayecto hasta el palacio fue corto y silencioso. El palacio era una fortaleza de piedra negra que sobresalía del costado de una montaña, imponente y aterradora. En el interior era un laberinto de techos altos, pasillos de piedra y antorchas parpadeantes. Drogo no se detuvo a hacer cortesías. La llevó ante los sirvientes que se inclinaban, subió una gran escalera y entró en el ala principal. Empujó las puertas dobles y entró en una habitación que era más grande que toda la casa en la que ella había crecido. Una enorme chimenea crepitaba con leños del tamaño de troncos de árbol. «Quédate aquí», ordenó Drogo, sentándola cerca del fuego. Parecía indeciso, con la mano posada en su brazo. «Tengo que ocuparme del consejo. Querrán respuestas sobre la cumbre».
No salgas de esta habitación. El palacio es un laberinto y no todos son leales. Le besó la frente, un breve y ardiente contacto, y luego se marchó. La pesada puerta se cerró con un clic y giró la cerradura. Una vez más, estaba encerrada. Pero esta vez, la jaula era un palacio, y el frío que se colaba por las ventanas parecía intentar llegar hasta sus huesos. Capítulo 8. La jaula dorada. La luz de la mañana en el reino de hierro era gris e implacable, y se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la suite principal. Ana se despertó sola en una cama en la que podían dormir cómodamente 5 personas. Las sábanas eran de seda y olían a sándalo y a drogo, pero el espacio a su lado estaba frío. Él no había vuelto la noche anterior. Se incorporó y los acontecimientos de las últimas 24 horas se le vinieron encima. Estaba en una fortaleza al borde del mundo, había llegado hasta un rey al que apenas conocía y se escondía en una habitación porque le daba demasiado miedo enfrentarse a las personas que la miraban con desdén. Se levantó de la cama y se acercó al enorme armario empotrado en la pared. Abrió las puertas y se quedó sin aliento. Estaba lleno. Alguien, presumiblemente el personal aterrorizado, lo había llenado durante la noche, pero cuando pasó los dedos por las telas, se le encogió el corazón. Todo era seda, terciopelo, cachemira y encaje. Vestidos aptos para una coronación, lencería apta para una seductora y pesados abrigos de piel aptos para una reina. No había vaqueros, ni camisetas, ni vestidos sencillos de algodón. Era un armario de disfraces para una muñeca, no ropa para una mujer acostumbrada a trabajar para ganarse la vida. Ana eligió lo más sencillo que encontró, un vestido gris de manga larga que seguía siendo demasiado elegante para su gusto, y se vistió rápidamente. La habitación era preciosa, llena de libros y obras de arte, pero después de 3 horas, el silencio se volvió enloquecedor. Su estómago rugió. Necesitaba comer y moverse. Se acercó a las puertas dobles y probó el picaporte, que estaba abierto. Suspiró aliviada y las abrió, solo para encontrarse con una pared de tela negra. 2 guardias enormes estaban a ambos lados de la puerta, con los brazos cruzados. «Necesito ir a la cocina», dijo Ana, tratando de sonar autoritaria, aunque su voz temblaba. «El rey ha ordenado que permanezca en la suite», dijo Luna, uno de los guardias, sin maldad, pero con firmeza. No la miró a los ojos. «Tengo hambre», insistió ella. «Solo quiero una manzana. Puedo encontrar la cocina yo sola. Podemos enviarle una bandeja», respondió el guardia, sin moverse ni un centímetro. La frustración brotó en su pecho. Ella no era una figurita de porcelana. Estaba acostumbrada a moverse, a trabajar, a ser libre a su manera invisible. «No quiero una bandeja. Quiero caminar. No soy una prisionera aquí». Intentó empujarlos para pasar, pero era como empujar una roca. «¿Hay algún problema?». La voz profunda y resonante provenía del final del pasillo. Drogo se acercaba a ellos a zancadas, flanqueado por su beta Ronin. Parecía agotado, con ojeras, las mangas de la camisa remangadas como si hubiera estado peleando o enterrando cadáveres. Los guardias se pusieron firmes y retrocedieron al instante. Drogo miró a los guardias y luego al rostro enrojecido y enfadado de Ana. «No me dejan salir», acusó Ana, señalando a los guardias con el dedo. «Me encerraste en una torre como si fuera una damisela en apuros. Estoy aburrida, Drogo. Y tengo hambre y odio esta ropa». Ronin contuvo una tos, claramente sorprendido de que alguien se atreviera a hablarle al lobo de hierro en ese tono. Drogo, sin embargo, no parecía enfadado. Observó su actitud desafiante y el fuego en sus ojos, que había sustituido al miedo del día anterior. Una lenta y oscura sonrisa se extendió por su rostro. Despidió a los guardias con un movimiento de muñeca. «Mis disculpas, pequeña», dijo, acercándose hasta sobresalir por encima de ella. «Olvido que a las criaturas salvajes no les gustan las jaulas. Ven, si quieres ir a la cocina, te llevaré a la cocina, pero te lo advierto, el chef es aterrador». Capítulo 9. Cena con la bestia. La aventura en la cocina había sido un pequeño desastre en el que el chef, aterrorizado, casi se desmaya cuando Ana intentó lavar su propia manzana,
pero no fue nada comparado con la terrible experiencia de la cena. Drogo había insistido en una comida formal para darle la bienvenida como es debido. Ahora, sentada a una mesa lo suficientemente larga como para aterrizar un pequeño avión, Ana miraba fijamente un plato de comida que no podía identificar. Era algo elegante, tal vez esargo, o algún manjar raro del norte que parecía viscoso y olía claramente a calcetines viejos. Las velas parpadeaban en el salón lleno de corrientes de aire. Los sirvientes permanecían de pie en las sombras como estatuas, observando. Drogo estaba sentado a la cabecera de la mesa, a kilómetros de distancia, vestido con un traje negro impecable. Cortaba la carne con precisión, aparentemente sin inmutarse por la atmósfera opresiva. Ana pinchó la baba de su plato con un tenedor de plata que pesaba más que su mano. Estaba hambrienta, pero se le había cerrado la garganta. Esa no era su vida. No pertenecía a ese lugar, rodeada de pan de oro y cristal. Su lugar estaba en la trastienda, lavando los platos, no preparándolos. ¿No te gusta la comida? La voz de Drogo resonó en la mesa, sobresaltándola. Había dejado de comer y la observaba con esa intensa mirada analítica. Está deliciosa, mintió Ana con voz apagada. Es solo que no tengo mucho apetito. Drogo dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo. Los sirvientes se sobresaltaron. No me mientas, Ana, le tienes pánico al tenedor. Odias el vestido y miras la puerta como si estuvieras calculando la velocidad necesaria para escapar. Se levantó, cogió su copa de vino y recorrió la mesa hasta que apartó la silla junto a ella y se sentó, invadiendo su espacio. Háblame. ¿Qué quieres? Ana lo miró y vio la frustración grabada en su frente. Lo estaba intentando a su manera agresiva y exagerada. Estaba tratando de complacerla. Darse cuenta de eso le dio valor. Empujó el plato de carne misteriosa y viscosa. Quiero una hamburguesa con queso, soltó. Una grasienta con pepinillos y papas fritas. Y quiero comerla con las manos. Y quiero quitarme estos zapatos porque me aprietan los dedos de los pies. Drogo la miró fijamente durante un largo segundo, con el rostro impenetrable. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era un sonido profundo y oxidado, como si no lo hubiera usado en años. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos como una estatua de guerra. Se volvió hacia el mayordomo jefe, que temblaba en un rincón. «¿Ya has oído a Luna?», ladró Drogo, con una sonrisa aún en los labios. «Retira esta basura. Tráenos hamburguesas y patatas fritas. Muchas». 20 minutos más tarde, el comedor formal fue testigo de un acontecimiento histórico. El lobo de hierro y su compañera se sentaron uno al lado del otro, comiendo hamburguesas grasientas en vajilla de porcelana fina. Ana se había quitado los zapatos debajo de la mesa y mojaba las patatas fritas en ketchup con total abandono. Drogo comía con la misma gracia salvaje con la que hacía todo lo demás, pero parecía relajado, con la tensión de los hombros aliviada. Le limpió una mancha de ketchup de la barbilla con el pulgar, demorándose en el contacto. «¿Mejor?», preguntó en voz baja. «Mucho mejor», sonrió ella, sintiendo la primera chispa verdadera de conexión entre ellos. «Bien», murmuró él, bajando la mirada hacia los labios de ella. «Porque necesito que seas fuerte. Mañana te mostraré lo que significa formar parte de esta manada, y no será tan suave como una cita para cenar». La promesa flotaba en el aire, pesada y emocionante. Un recordatorio de que la paz era temporal, pero que la bestia siempre estaba vigilando. Capítulo 10. El campo de entrenamiento. El sonido del metal chocando contra el metal despertó a Ana antes de que el sol se hubiera levantado por completo. Se dio la vuelta y encontró la cama vacía de nuevo, pero esta vez no se sintió abandonada. Sentía curiosidad. Se levantó de la cama, cogió una pesada bata de seda para envolverse y siguió el sonido hasta el gran balcón que daba al patio trasero del palacio. El aire frío de la mañana le pellizcaba la cara, pero la vista que se le ofrecía la dejó paralizada. El patio era un foso de arena negra, rodeado de altos muros de piedra. Dentro del círculo, una docena de guerreros estaban entrenando. Sus movimientos eran una mezcla de violencia y velocidad.
Pero en el centro de todos ellos estaba Drogo. Estaba sin camisa, con la piel brillante por el sudor a pesar de la temperatura helada. Su espalda era un lienzo de cicatrices, marcas de garras, quemaduras, viejas heridas de batallas ganadas hacía mucho tiempo. Luchaba contra 3 hombres a la vez, moviéndose con una fluidez letal que era aterradora de ver. Esquivó un golpe de espada, agarró al atacante por el cuello y lo lanzó a la arena como a un muñeco de trapo. Todo ello mientras giraba para bloquear una patada de otro guerrero. Era magnífico. Brutal, sí, pero magnífico. Ana se agarró a la barandilla de piedra del balcón con la respiración entrecortada. Siempre le habían enseñado que la violencia era mala, que los alfas eran matones. Pero al verlo, se dio cuenta de que su violencia estaba controlada. Era un escudo. Luchaba para que su manada no tuviera que hacerlo. Era el muro que mantenía alejado al mundo. Una extraña sensación de calor le invadió el vientre, una reacción primitiva al ver a su compañero en su elemento. No le tenía miedo, le deseaba. Como si sintiera su mirada, Drogo se detuvo en medio de un puñetazo. Se quedó inmóvil, con el pecho agitado, y giró lentamente la cabeza hacia el balcón. Sus ojos se clavaron en los de ella al instante, dorados y ardientes a través de la niebla gris de la mañana. Dijo algo a los guerreros, que inmediatamente retrocedieron y se inclinaron. Drogo caminó hacia la pared debajo de su balcón, cogió una toalla para secarse el sudor de la cara, pero nunca rompió el contacto visual. ¿Disfrutando del espectáculo?, preguntó con voz ronca. ¿Así es como resuelves todos tus problemas?, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la broma. Golpeando solo a los tercos, sonrió él. Baja aquí. No era una pregunta. Ana dudó, luego corrió de vuelta a través de la habitación, bajó las escaleras y salió por las pesadas puertas traseras. Cuando llegó al borde del ring de entrenamiento, los guerreros se habían marchado, sintiendo el cambio en la atmósfera. Drogo estaba al otro lado de la valla irradiando calor y poder. Se acercó a ella y el olor a almizcle, sudor y pino abrumó sus sentidos. No abrió la puerta. En cambio, se inclinó sobre la valla, atrapándola entre sus brazos sobre la barandilla. No deberías estar aquí fuera sin abrigo. La regañó, aunque sus ojos devoraban su clavícula al descubierto, donde se había deslizado la túnica. Te estaba observando, admitió ella sin aliento. ¿Y qué viste?, preguntó él, inclinándose más cerca hasta que su nariz rozó la de ella. Vi una bestia, susurró ella. Bien, gruñó Drogo, acortando la distancia para darle un beso duro y exigente en los labios, con sabor a sal y fuego. Porque los lobos rodean a Ana y necesitas una bestia para mantenerlos alejados. Se apartó, con expresión endurecida, mientras miraba por encima del hombro de ella hacia las puertas del palacio. Un sedán negro entraba en el camino de acceso con la bandera de la manada del sur. Lady Serafina había llegado y el entrenamiento había terminado. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Capítulo 11. El deber de Aluna. La llegada de la delegación del Pacto del Sur trajo una tensión sofocante al Palacio de Hierro. El aire se volvió denso con las maniobras políticas y el aroma empalagoso del perfume que enmascaraba las dagas ocultas. Lady Serafina recorrió los pasillos como si ya fueran suyos. Su séquito de asistentes y guardias creaba una barrera que Ana sentía que nunca podría atravesar. Mientras Drogo estaba encerrado en el gran salón con el Consejo de Ancianos, un grupo de lobos gruñones y arcaicos que odiaban el cambio, Ana se encontró deambulando por los pasillos, sintiéndose inútil. Técnicamente era la luna, pero no tenía deberes, ni autoridad, ni idea de cómo navegar por la compleja jerarquía social de la corte. Fue entonces cuando Sarafina la encontró, acorralando a Ana cerca de las cocinas con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. Sarafina fingió preocupación, con voz empapada de falsa dulzura, mientras le explicaba que la reunión del consejo iba mal. Le dijo a Ana que los ancianos estaban sedientos y furiosos, y que los sirvientes estaban demasiado aterrorizados para entrar en la sala. Sugirió que Ana, con su experiencia en el servicio, sería la persona perfecta para llevar refrescos y tal vez suavizar las cosas. Era una trampa, obvia y torpe,
diseñada para reducir a Ana a una camarera frente a los líderes más poderosos del reino. Sarafina quería que los ancianos vieran a la compañera del rey sirviendo té como una sirvienta común, consolidando su estatus como indigna. Pero Ana no lo vio como un insulto. Vio un problema que sabía cómo resolver. Preparó la pesada bandeja de plata con manos firmes, preparando el té exactamente como les gustaba a los viejos lobos, fuerte, oscuro y muy caliente. Cuando Ana empujó las pesadas puertas de roble del gran salón, los gritos cesaron al instante. La sala estaba llena de humo y testosterona. Los ancianos de pie alrededor de la enorme mesa gritaban a un estoico Drogo, visiblemente irritado. Todos se volvieron para mirar a la pequeña mujer que entraba en su campo de batalla. Sarafina, acechando cerca de la entrada, sonrió con anticipación ante la humillación. Pero Ana no se acobardó. No tembló. Caminó hasta la cabecera de la mesa con una dignidad tranquila y elegante que había perfeccionado a lo largo de años de ser invisible. No les sirvió como una sirvienta. Les sirvió como una anfitriona. Colocó una taza ante el anciano más ruidoso, un lobo marcado llamado Torín, y lo miró a los ojos con una sonrisa tranquila. Manzanilla y miel cruda, anciano Torín, dijo suavemente, con una voz que resonó en la silenciosa sala, para aliviar la garganta después de tanto gritar. Torín parpadeó, atónito y en silencio. Tomó la taza, gruñó y se sentó. La tensión en la sala se desinfló como un globo. Uno a uno, los ancianos se sentaron y aceptaron el té, su agresividad desinflada por el simple gesto doméstico de cuidado en medio de su sala de guerra. Drogo la observó desde la cabecera de la mesa, su expresión pasando de la irritación a un intenso orgullo ardiente. Vio lo que Sarafina no había sabido predecir. Una manada es una familia y una luna es la madre. Ana no se había rebajado. Había cuidado de su familia. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Drogo le agarró la mano y la atrajo hacia él. No la dejó volver a las cocinas. La sentó en la silla vacía a su lado, la silla de la luna. «Quédate», le ordenó, con una mirada que desafiaba a la sala al objetar. «Mi compañera tiene más cabeza para la paz que cualquiera de nosotros». La sonrisa burlona de Sarafina desapareció, sustituida por una mirada de odio puro y sin adulterar cuando la puerta se cerró en sus narices, dejando a Ana firmemente sentada a la derecha del rey. Capítulo 12. La primera noche, la victoria en la sala del consejo se sintió trascendental. Pero al caer la noche sobre el reino de hierro, comenzó a gestarse un tipo diferente de tensión. El vínculo de apareamiento, esa cuerda invisible que conectaba a Ana con Drogo, se tensaba con cada hora que pasaba. Era un dolor físico, un zumbido constante en su sangre que le impedía concentrarse en nada más que en él. Yacía en la enorme cama de la suite principal, mirando al techo, escuchando el aullido del viento fuera de los muros de piedra. El palacio estaba en silencio, pero sus sentidos estaban al máximo. Podía oír el pesado y rítmico sonido de las botas en el pasillo mucho antes de que girara el pomo de la puerta. Se incorporó, aferrándose a las sábanas de seda contra su pecho, cuando la puerta se abrió y el rey Drogo entró. Tenía un aspecto salvaje. Hacía horas que se había quitado la chaqueta y la corbata formales. Llevaba la camisa desabrochada hasta la mitad del pecho y las mangas remangadas, dejando al descubierto los gruesos músculos de sus antebrazos. Tenía el pelo revuelto, como si se lo hubiera mesado con las manos por la frustración. No dijo ni una palabra. Cerró la puerta tras de sí, un sonido que siempre le provocaba un escalofrío a Ana, y se dirigió directamente a la cama. Se detuvo en el borde, agarrándose al pie de la cama con los nudillos blancos por la intensidad, sus ojos dorados ardiendo en la oscuridad. Su aroma, a lluvia, almizcle y poder bruto, llenaba la habitación, haciendo que a Ana le diera vueltas la cabeza. Parecía un hombre al borde de un precipicio, luchando una batalla entre su moderación humana y la necesidad primitiva de su lobo. «No puedo dormir», dijo Drogo con voz ronca, áspera por el cansancio. «Mi lobo no se calma. Sabe que estás aquí. Sabe que estás sola». El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas. Sabía lo que eso significaba.
El vínculo exigía proximidad. ¿Qué quieres hacer?, susurró ella con una voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Necesito estar cerca de ti, confesó él con una admisión que sonó como si le hubiera salido a duras penas de la garganta. No te tocaré, no te reclamaré hasta que estés lista, hasta que tú lo pidas, pero necesito estar cerca. Esperó su permiso como un rey que pide entrar en su propia cama. Ana asintió lentamente y se deslizó para hacerle sitio. Drogo soltó un suspiro que sonó como un gemido de alivio. Se quitó la camisa y los pantalones, quedándose en calzoncillos, y se metió en la cama. El colchón se hundió bajo su inmenso peso. No se tumbó en su lado de la cama. Se movió hasta que su pecho quedó presionado contra la espalda de ella, rodeándole la cintura con su pesado brazo y atrayéndola hacia él. Hundió la cara en el hueco de su cuello, inhalando profundamente, y la tensión abandonó su cuerpo al instante. Para Ana fue abrumador. Su calor se filtró en su piel, ahuyentando el frío del norte. Los latidos de su corazón golpeaban contra su columna vertebral, lentos y constantes. No era sexual, pero fue el momento más íntimo de su vida. Estaba envuelta en los brazos de la criatura más peligrosa de la tierra, y por primera vez se sintió completamente segura. Mía, murmuró él contra su piel. El sueño finalmente se apoderó de él. Tuya, le susurró ella en la oscuridad, dándose cuenta de repente de que lo decía en serio. Se quedó dormida con el sonido de su respiración, sin saber que, fuera de la puerta, las sombras se movían y que la paz de esa noche sería efímera. Capítulo 13. Sabotaje. El sol de la mañana le proporcionó un despertar brusco, no por la luz, sino por el sonido de la tela rasgándose. Ana se había despertado sola de nuevo. Drogo era madrugador, dirigía el reino antes del amanecer y había ido al armario a vestirse para el día. Lo que encontró le heló la sangre. Los hermosos vestidos de seda, los cálidos vestidos de lana, incluso los pesados abrigos de piel que Drogo le había regalado. Todo había sido destruido, rajado con cuchillos, desgarrado por las costuras y, en algunos casos, manchado con algo que olía mal y era ácido. Era un acto de violencia cruel y mezquino, un mensaje grabado en terciopelo y encaje. No perteneces aquí. Ana se quedó paralizada, agarrando los restos destrozados del vestido gris que había llevado ayer. El pánico se apoderó de ella. Si Drogo veía esto, destrozaría el palacio, interrogaría a todo el mundo, castigaría a los guardias y probablemente iniciaría una guerra con la delegación del sur. Pero bajo el pánico, se encendió una chispa de ira. Estaba harta de ser la víctima. Estaba harta de ser la sirvienta invisible que necesitaba a un macho alfa grande y fuerte para luchar sus batallas. Esto era un ataque contra ella en su propia casa, y no iba a dejarlo pasar. Examinó los daños más de cerca y se fijó en algo que se había quedado atrapado en la cremallera de uno de los abrigos destrozados. Un pequeño y distintivo colgante de plata con forma de serpiente. Lo reconoció inmediatamente. Pertenecía al brazalete que llevaba la doncella personal de Sarafina, una mujer de rostro agrio llamada Marta, que se había burlado de Ana en el pasillo. Ana no llamó a los guardias. No lloró. Se puso unos pantalones de chándal demasiado grandes y una sudadera con capucha que encontró en el fondo del armario. Probablemente Drogo, y salió de la habitación. Recorrió los laberínticos pasillos del palacio con un único propósito, dirigiéndose directamente al ala de invitados donde se alojaba la delegación del sur. Encontró a Marta en el armario de la ropa blanca, cotilleando con otra sirvienta. La criada levantó la vista, abriendo los ojos con fingida sorpresa, pero la sonrisa burlona de sus labios la delató. ¿Puedo ayudarla, mi señora?, preguntó Marta, con tono sarcástico. ¿Se ha perdido de camino al lavadero? Ana entró en el armario y cerró la puerta de una patada. El sonido resonó como un trueno. No era alta ni era una guerrera, pero en ese momento canalizó cada gramo de la energía del lobo de hierro que había absorbido. Levantó el amuleto de la serpiente de plata. «Se te cayó esto», dijo Ana con voz mortalmente tranquila.
mientras destrozabas mis cosas. Marta palideció y la sonrisa burlona desapareció. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes. Ana se acercó, invadiendo el espacio de la mujer. Crees que porque era una sirvienta, soy débil. Pero olvidas algo. Las sirvientas lo ven todo. Sé exactamente cómo hacerte la vida imposible sin levantar la voz. Sé que jabón para la ropa provoca erupciones. Sé que hojas de té provocan retortijones. Y sé exactamente lo que el rey Drogo le hace a quienes amenazan a su compañera. Se inclinó hacia ella con la mirada dura. Esta es tu única advertencia. Si vuelves a tocar mis cosas, no se lo diré al rey. Me encargaré yo misma de ti, y te prometo que soy mucho más creativa que él. Dejó caer el amuleto en la mano temblorosa de la mujer y salió. Sus manos temblaban mientras se apoyaba contra la pared del pasillo, con la adrenalina bajando, pero sentía un feroz orgullo. No había necesitado a Drogo. Estaba aprendiendo a defenderse. Capítulo 14. El secreto del beta. La victoria sobre la criada fue efímera. Más tarde, esa misma tarde, mientras Ana intentaba salvar lo que quedaba de su armario, llamaron a la puerta. No era Drogo, era Ronan, el beta. Parecía más serio de lo habitual, con el ceño fruncido por la preocupación, mientras entraba en la habitación y echaba un vistazo al pasillo antes de cerrar la puerta. Ronin era un buen hombre, leal hasta la exageración, pero cargaba con el peso de los secretos del reino, y hoy ese peso parecía aplastarlo. Rechazó la oferta de agua de Ana y se quedó junto a la chimenea, retorciéndose las manos. Luna, necesito hablar contigo, comenzó Ronin, en voz baja, y necesito que me prometas que no le dirás al rey que hemos tenido esta conversación. Si supiera que te estoy agobiando con esto, me mataría. ¿Qué pasa, Ronin?, preguntó Ana, intuyendo la gravedad de la situación. ¿Está bien, Drogo? El rey es fuerte, dijo Ronin, pero dudó. Pero su posición es complicada. El reino de hierro siempre ha sido gobernado por la fuerza. La manada respeta el poder por encima de todo. Cuando Drogo te trajo aquí, rompió siglos de tradición. Un rey suele aparearse con una hembra de alto rango de otra manada poderosa para asegurar alianzas y fortalecer el linaje. La miró con aire de disculpa. Tu estatus, o la falta del mismo, se está utilizando en su contra. Ana sintió un nudo frío en el estómago. Sarafina, supuso. Sarafina es solo la punta del iceberg. El bando Ronin. Hay una facción dentro de nuestra propia manada. Los leales a Ironwood. Creen que Drogo se ha vuelto blando. Están difundiendo rumores de que tu sangre es demasiado débil para producir un heredero, que cualquier hijo que tengas será un enano, incapaz de liderar. Están utilizando esto para reunir apoyos para un desafío. Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. Quieren desafiar a Drogo por la corona. Un duelo a muerte. Y aunque Drogo es el guerrero más fuerte que he conocido, si todo el consejo se vuelve en su contra debido a su estado de distracción, podría perder. La habitación dio vueltas. Ana se sentó pesadamente en el borde de la cama. Le preocupaba sentirse avergonzada, no encajar, pero no se había dado cuenta de que había tanto en juego. Su presencia no era solo un inconveniente, era una sentencia de muerte para Drogo. Estaba arriesgando su vida, su corona y su legado solo por mantenerla a ella. ¿Lo sabe él?, preguntó Ana con voz temblorosa. Lo sabe, asintió Ronan. Pero no le importa. Quemaría el reino antes de dejarte marchar. Por eso te lo estoy contando. Tienes que comprender el peligro en el que se encuentra. Estás cegado por el vínculo. No verá venir el cuchillo hasta que se lo claven por la espalda. Ronin la dejó con ese pensamiento aterrador, dejando a Ana sola en el silencio. Miró a su alrededor, a la lujosa habitación que se había convertido en su jaula. Amaba a Drogo. Ahora se daba cuenta de ello. Lo amaba lo suficiente como para querer que viviera. Y si quedarse allí significaba que él moriría, entonces solo le quedaba una opción. Darse cuenta de eso le rompió el corazón, pero le robó su determinación. No podía ser la razón por la que cayera el lobo de hierro. Capítulo 15. El intento de fuga. La tormenta que azotó esa noche fue violenta.
Una ventisca que convirtió el mundo exterior en un remolino blanco y vacío. Era la cobertura perfecta. Drogo estaba ocupado en la sala de guerra, lidiando con la insurrección de la que Ronin le había advertido. Le había dado un beso de despedida horas atrás, prometiéndole que volvería antes de medianoche. Ana sabía que no estaría allí cuando él regresara. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras empacaba una pequeña bolsa de lona, no con la seda y las pieles, sino con la ropa cálida y resistente que había robado de su armario. Escribió una carta, breve y manchada de lágrimas, explicando que no se marchaba porque no lo amara, sino porque lo amaba demasiado como para destruirlo. La dejó sobre su almohada, el papel blanco contrastando con las sábanas de seda negra. Moverse por el palacio era aterrador. Cada sombra parecía un guardia. Cada crujido del suelo sonaba como un disparo. Utilizó los pasillos de servicio que había descubierto durante sus aventuras en la cocina. Evitando los pasillos principales, llegó a la salida lateral cerca de los establos. El viento aullaba tan fuerte que enmascaraba el sonido de la pesada puerta al abrirse. El frío fue instantáneo y brutal, penetrando a través de sus capas de ropa. Pero siguió adelante, caminando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas hacia la puerta perimetral. No tenía ningún plan, ni dinero, ni ningún lugar a donde ir, pero solo necesitaba cruzar la frontera, alejarse de su territorio para que el vínculo se debilitara y él pudiera centrarse en salvar su corona. Llegó a las puertas de hierro, con los dedos entumecidos, mientras buscaba a tientas el código del teclado que había visto marcar a Ronin una vez. La luz se puso en verde. La puerta hizo clic. La empujó, sollozando contra el viento, y salió a la libertad del páramo helado. ¿Vas a algún sitio? La voz no provenía de detrás de ella. Provenía de la oscuridad que tenía delante. Ana gritó y retrocedió tambaleándose cuando una enorme silueta se desprendió de las sombras de los pinos. Era Drogo. No llevaba abrigo. Estaba de pie en la ventisca, solo con los pantalones de traje y una camisa blanca empapada de nieve y sudor que se ceñía a su musculoso cuerpo. No parecía un rey, parecía un monstruo. Sus ojos brillaban tanto que iluminaban la nieve a su alrededor, y su rostro se había retorcido en una máscara de pura y auténtica agonía y rabia. Había sentido su intención de marcharse a través del vínculo. La había perseguido. «Drogo, por favor», gritó ella, retrocediendo mientras él se acercaba a ella. «Lo hago por ti. Lo perderás todo si me quedo». «¿Crees que me importa la corona?», rugió con una voz más fuerte que la tormenta. Acortó la distancia con un movimiento rápido. La agarró por los brazos y la atrajo hacia su pecho húmedo y helado. No fue delicado. La sacudió, clavándole los dedos en el abrigo. «¿Crees que me importa el trono, el consejo, nada de eso?». La miró con la lluvia y la nieve derretida goteando de su cabello sobre el rostro de ella. «Tú lo eres todo para mí, Ana. Si te vas, no tendré un reino, no tendré nada». «Pero te matarán», sollozó ella golpeándole el pecho. «Soy débil, no soy nada. Eres mi compañera», rugió él, con la voz quebrada por la angustia. La tomó en sus brazos y la apretó contra él, como si intentara fusionar sus cuerpos en uno solo. «Ahora volveremos, y si alguna vez vuelves a intentar huir de mí, te encadenaré a mi cama hasta que comprendas que me perteneces». Se dio la vuelta y regresó al palacio, llevándola en brazos a través de la tormenta, con su cuerpo irradiando un calor aterrador. Estaba furioso. Estaba destrozado y era absolutamente aterradoramente posesivo. La fuga había fracasado, pero había despertado algo oscuro en el rey. Una desesperación que lo haría peligroso para cualquiera, incluso para ella. Capítulo 16. La verdad revelada. La tormenta exterior azotaba con furia los muros de piedra del palacio, pero la tempestad dentro del dormitorio principal era mucho más peligrosa. Drogo había cerrado de una patada la puerta tras ellos, encerrándolos en el calor de la luz del fuego. Pero no soltó a Ana. La llevó al centro de la habitación y la dejó en la alfombra de terciopelo frente a la chimenea. Sus movimientos eran espasmódicos y llenos de violencia reprimida.
Estaba empapado hasta los huesos. Su camisa blanca se le pegaba al pecho como una segunda piel, revelando los rápidos y furiosos latidos de su corazón. No le importaba el frío ni la humedad. Toda su atención se centraba en la pequeña y temblorosa mujer que había intentado abandonarlo. Caminaba de un lado a otro frente a ella, pasándose las manos por el pelo mojado, con aspecto de tigre enjaulado, decidiendo si morder o seguir caminando. «Ronin te lo contó», afirmó Drogo con voz desprovista de inflexión. No era una pregunta. Dejó de caminar y la miró, con sus ojos dorados ardiendo, con una mezcla de traición y desesperación. Él te habló de los disturbios, del consejo, y tú decidiste, en tu infinita sabiduría, que la mejor manera de ayudarme era arrancarme en el alma del pecho y adentrarte en una tormenta de nieve. Se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Crees que me estás salvando, Enna? ¿Crees que dejarme gobernar este reino sola, con el pecho vacío y un vínculo roto, es misericordia? Es crueldad. Ana tembló aferrándose a la manta que él le había tirado. Soy débil, Drogo. Mírame. No tengo lobo, no tengo ejército. Solo soy una sirvienta. Si la manada te desafía por mi culpa, tendrás que luchar contra todos ellos. No puedo ser la razón por la que pierdas tu corona. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, tratando de hacerle entender. Te amo lo suficiente como para marcharme. Quiero que seas el rey que estás destinado a ser, no el niñero de una omega rota. Drogo recorrió la distancia que los separaba de un solo paso. Le agarró la cara con sus grandes y cálidas manos, obligándola a mirarlo. No estás destrozada, gruñó, acariciándole los pómulos con fuerza con los pulgares. Eres lo único que está intacto en todo este maldito palacio. ¿Sabes por qué me temen, Ana? No es porque sea fuerte. Me temen porque estoy vacío. Sin una compañera, un rey alfa se convierte en un tirano. El lobo toma el control. Estaba resbalando, Ana. Cada día la oscuridad se acercaba un poco más. Me estaba convirtiendo en un monstruo. Apoyó la frente contra la de ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. No eres mi debilidad. Eres mi ancla. Eres la única razón por la que quiero sobrevivir a esta guerra. Si te vas, no lucharé por la corona. Reduciré este reino a cenizas y dejaré que la nieve lo entierre. La confesión flotaba en el aire, pesada y absoluta. Ana se dio cuenta entonces de que había malinterpretado la naturaleza de la fuerza. No se trataba de garras o dientes. Se trataba de ser la razón por la que otra persona seguía respirando. Ella extendió la mano, enredó los dedos en su camisa mojada y lo atrajo hacia sí. No volveré a huir, prometió, con palabras que sabían a voto. Me quedaré aunque me odien. Drogo exhaló un suspiro tembloroso, la rodeó con los brazos, la levantó del suelo y enterró el rostro en su cuello. La sostenía como si fuera de cristal, aterrorizado de que, si la soltaba, se rompería en 1000 pedazos. Capítulo 17. Comienza el calor. 3 días después de la tormenta, el ambiente en el palacio volvió a cambiar, pero esta vez no fue por motivos políticos. Para Ana comenzó de forma sutil, con una fiebre persistente que le hacía sentir la piel demasiado tensa y los sentidos a flor de piel. El olor del café por la mañana era demasiado fuerte. El sonido de los sirvientes susurrando en el pasillo era demasiado fuerte. Se sentía inquieta, caminando de un lado a otro de la suite, incapaz de quedarse quieta. Su cuerpo se sentía pesado y dolorido, con un profundo calor punzante acumulándose en la parte baja del abdomen que no podía explicar. Pensó que estaba contrayendo la gripe, una reacción tardía a su exposición a la tormenta de nieve, y se acurrucó en el asiento de la ventana, presionando su frente caliente contra el vidrio frío. Cuando Drogo regresó del campo de entrenamiento esa tarde, el cambio fue instantáneo. Abrió la puerta y se quedó paralizado en el umbral. Sus fosas nasales se dilataron, sus pupilas se agrandaron hasta que sus ojos quedaron envueltos en oscuridad. El aroma lo golpeó como un golpe físico, dulce, empalagoso e innegablemente distintivo. Era el aroma de una compañera en celo. La biología se impuso a la razón en una fracción de segundo.
Un gruñido gutural y grave brotó de lo más profundo de su pecho. Un sonido tan primitivo que le erizó el vello de los brazos a Ana. Ella lo miró, confundida por la intensidad de su mirada, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. Drogo, susurró con voz ronca. Creo que estoy enferma. No estás enferma, gruñó él, cerrando la puerta de un portazo y echando el cerrojo con tanta fuerza que hizo vibrar el marco. No se acercó a ella inmediatamente. Estaba librando una batalla visiblemente dolorosa por controlarse. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba el pomo de la puerta. Estás en celo, Ana. El vínculo exige su consumación. Se volvió hacia el intercomunicador de la pared y pulsó el botón de la sala de vigilancia. Ronin, ladró con voz tensa. Inicie el protocolo a la roja. Despeje todo el ala este. No quiero personal masculino a menos de 500 metros de la suite principal. Si alguien cruza el perímetro, lo mataré. ¿Entendido? Entendido, Alfa, respondió la voz de Ronan, urgente y comprensiva. Drogo arrancó el intercomunicador de la pared y lo lanzó a un rincón, cortando la conexión. No podía permitirse distracciones. El olor lo estaba volviendo loco, despojándolo de las capas de civilización que llevaba como un disfraz. Se volvió hacia Ana, con movimientos depredadores y fluidos. Tengo que encerrarnos, le dijo con voz áspera, porque ahora mismo todos los machos sin pareja de esta manada pueden olerte. Y si se acercan a esta puerta, los haré pedazos. Caminó hacia ella, arrancándose la corbata y tirándola a un lado. Y no quiero compartir. Ana sintió una ola de deseo invadirla, respondiendo a su dominio. El miedo había desaparecido, sustituido por un imperativo biológico tan antiguo como el tiempo. Se levantó, con las piernas temblorosas, y caminó hacia él. Entonces no compartas, le desafió en voz baja. La moderación de Drogo se rompió. Llegó a ella en un instante, la levantó en brazos y la llevó hacia la cama. Los gruñidos retumbaban en su pecho, vibrando a través del cuerpo de ella. El mundo exterior dejó de existir. Solo existía el calor, el aroma y el alfa que finalmente iba a reclamar lo que le pertenecía. Capítulo 18. El veneno. La habitación estaba envuelta en una neblina de luz de velas y respiración pesada y embriagada. Habían pasado horas o tal vez días. Ana había perdido la noción del tiempo. Estaban envueltos en la enorme cama, enredados en sábanas de seda, existiendo en una burbuja de intimidad que se sentía sagrada. El calor del apareamiento había alcanzado su punto álgido, dejándolos exhaustos pero eufóricos. Drogo yacía a su lado, apoyado en un codo, trazando la línea de su mandíbula con una reverencia que le hacía doler el corazón. Parecía más joven. El peso de la corona se había levantado de su frente. Esta noche era la noche. El calor había preparado su cuerpo y el vínculo clamaba por el paso final. La marca. «Tengo algo para ti», murmuró Drogo, inclinándose hacia la mesita de noche. Cogió una jarra de cristal y dos copas pesadas. Es una tradición del Reino de Hierro. Antes de que el alfa muerda a su luna, comparten una copa de vino de la bodega secreta, una añada más antigua que el propio palacio. Simboliza la mezcla de los linajes. Vertió el líquido de color rojo intenso, cuyo aroma a bayas oscuras y roble inundó el aire. Le entregó una copa, con los ojos brillantes de emoción. «Por nosotros, Ana, por el futuro. ¿Por nosotros?» Ella sonrió y chocó su copa contra la de él. Dio un largo sorbo. El vino era rico y aterciopelado, y le calentó el pecho al bajar. Dejó la copa en la mesita de noche y se recostó sobre las almohadas, atrayendo a Drogo hacia ella para besarlo. Sus labios eran cálidos, su sabor adictivo. Se movió para colocarse sobre ella, deslizando la boca por su cuello hasta el punto sensible donde el hombro se une con el cuello, la marca. Ana se arqueó hacia él, ofreciéndole el cuello, dispuesta a aceptarlo por completo. Pero cuando sus dientes rozaron su piel, un dolor agudo y desgarrador explotó en su estómago. No era el calor. Era un dolor frío y punzante que irradiaba desde sus entrañas y le paralizaba los músculos. Ana jadeó y arqueó violentamente el cuerpo. No por placer,
sino por un espasmo de puro shock. ¡Drogo!, exclamó, agarrándole por los hombros. Me duele, me duele. Drogo se apartó de inmediato, con expresión de confusión en el rostro. Anna. Otro espasmo la sacudió, esta vez más fuerte. Tosió y una gota de sangre cayó sobre la impoluta funda de almohada blanca. Drogo palideció, se apresuró a salir de la cama y le agarró la cara con las manos. Su piel estaba adquiriendo un tono grisáceo aterrador y sus ojos se estaban poniendo en blanco. «Ana, mírame», rugió, con la voz desgarrada por el pánico. Lo olió. Debajo del aroma del sexo y el vino había un olor acre y penetrante que emanaba de sus poros. Wolf Spain letal concentrado. No, susurró, y la realidad lo golpeó como un mazazo. No, 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 no. Agarró su cuerpo tembloroso y la atrajo hacia su pecho cuando ella comenzó a convulsionar. ¡Ayuda!, gritó, un rugido tan fuerte que rompió los cristales de las ventanas. ¡Curanderos! ¡Traed a los curanderos aquí ahora mismo! La visión de Ana se volvió borrosa. Lo último que vio fue el rostro del invencible lobo de hierro retorcido por el terror absoluto, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras intentaba desesperadamente usar su propia energía para mantener su corazón latiendo. La oscuridad se precipitó desde los bordes, fría y definitiva, tragándose la habitación, al rey y el futuro que se suponía que iban a tener. Capítulo 19. El traidor revelado. La suite principal se había transformado de un santuario de amor en un centro de traumatología. Los sanadores, vestidos con túnicas blancas, se agolpaban alrededor de la cama, gritando órdenes, inyectando líquidos y lanzando hechizos mágicos para estabilizar el corazón fallido de Luna. Drogo permanecía en un rincón, expulsado de su propia cama por el sanador jefe, que se había atrevido a apartar al rey para salvar a la chica. Drogo vibraba con una energía asesina. Estaba sin camisa, con el pecho agitado y los ojos brillantes como oro demoníaco. Aún no estaba de luto, estaba cazando. Sostenía la copa de cristal en la mano y el vidrio se agrietaba bajo la presión de su agarre. Se la llevó a la nariz de nuevo. El aroma era débil, enmascarado por el vino, pero para los sentidos agudizados de un alfa era inconfundible. Liquid Nightshade mezclado con Lobo Spain. Drogo gruñó a Ronan, que estaba junto a la puerta, pálido y aterrorizado. No estaba en la botella, estaba en la copa. Alguien había espolvoreado el interior de la copa antes de traerla. Drogo no esperó una respuesta. Salió furioso de la habitación, dejando a los curanderos luchando por la vida de Ana. Necesitaba matar algo. Marchó por el pasillo. Ronin y un escuadrón de guardias de élite luchaban por seguirle el ritmo a sus largas y furiosas zancadas. Abrió de una patada las puertas de la cocina, astillando la madera. El personal gritó y se dispersó, acurrucándose bajo las mesas. Drogo agarró al mayordomo por el cuello y lo levantó del suelo. ¿Quién preparó la bandeja?, gruñó Drogo, escupiendo saliva por los labios. ¿Quién tocó los vasos? No lo sé, Majestad. El mayordomo tartamudeó, llorando. Fue Marta, la criada invitada. Dijo que quería ayudar. Dijo que era una ofrenda de paz de su señora. Drogo soltó al hombre y se volvió, con la mirada puesta en el ala de invitados. Marta, la criada de Sarafina, la misma mujer a la que Ana se había enfrentado días atrás. Todo encajó. Sarafina no solo quería humillar a Ana, quería borrarla. La comprensión le heló la sangre. Se movió por el palacio como un espectro, en silencio y con rapidez. Cuando llegó a las puertas de la suite de la delegación del sur, el guardia que estaba allí intentó adelantarse. Drogo ni siquiera redujo la velocidad. Golpeó al primer guardia con suficiente fuerza como para lanzarlo contra la pared y le rompió el brazo al segundo. Abrió las puertas dobles de una patada. Lady Serafina estaba sentada junto al fuego, bebiendo té, con aire inocente. Levantó la vista, fingiendo sorpresa, pero el destello de miedo en sus ojos la delató. Lo sabía. Cassius empezó a levantarse. Oí que había un alboroto. Drogo no dijo nada. Cruzó la habitación y la agarró por el cuello, estrellándola contra la repisa de piedra de la chimenea. Su taza de té se hizo añicos en el suelo. La envenenaste,
susurró con una voz mortalmente tranquila, mucho más aterradora que su rugido. ¿Creíste que podrías matar a mi compañera y ocupar su lugar? ¿Creíste que no percibiría tu hedor en su último aliento? Sarafina arañó su mano, jadeando en busca de aire, con los pies colgando del suelo. Está débil, logró articular. Te está arruinando. Ella es mi vida. Drogo apretó el puño, escuchando el esfuerzo de su tráquea. Y vas a rezar a todas las deidades que conoces para que se despierte, porque si mueres, Sarafina, no te mataré rápidamente. Pasaré los próximos 50 años arrancándote la piel de los huesos. La tiró al suelo, donde se acurrucó, tosiendo y sollozando. Vigiladla, ordenó a los hombres que entraban en la habitación. Si se mueve, rompedle las piernas. Nadie sale de esta habitación hasta que Luna abra los ojos. Capítulo 20. El despertar. Ana flotaba en un océano oscuro y viscoso. Era frío, silencioso y tranquilo. El dolor había desaparecido, quedando atrás en la orilla del mundo de los vivos. Se sentía pesada, hundiéndose cada vez más en el abismo. Sería tan fácil dejarse llevar, dormir para siempre. Pero entonces un sonido atravesó la oscuridad. Un aullido. No era el rugido de Drogo. Era más agudo, más penetrante. Un sonido de puro desafío. Despierta. La voz resonó en su cabeza, imperiosa y ancestral. Ana miró mentalmente a su alrededor en el vacío. ¿Quién está ahí? Nosotros. Una forma se materializó entre las sombras. Un enorme lobo blanco con ojos plateados. Era hermoso y aterrador, brillando con una luz interior que repelía la oscuridad. Ana se dio cuenta de repente de que ese era su lobo, el espíritu que creía no tener, la parte de ella que había permanecido dormida debido a su linaje reprimido y su falta de confianza. El veneno no había matado a su lobo, lo había despertado para luchar contra la toxicidad. Intentaron matarnos, gruñó el lobo empujando con su húmedo hocico la forma espiritual de Ana, pero somos de la estirpe de hierro. No morimos en la cama. El lobo mordió la mano espectral de Ana. El dolor fue agudo y eléctrico. La oscuridad se rompió como el cristal. Ana jadeó y abrió los ojos de golpe en el mundo físico. Su cuerpo se arqueó sobre el colchón y un grito se desprendió de su garganta cuando los nervios se reconectaron. La habitación estaba en penumbra y olía a enfermedad y antiséptico. Un gran peso descansaba sobre sus piernas. Parpadeó, su visión se aclaró y vio a Drogo. Estaba arrodillado junto a la cama, con la cabeza apoyada en su estómago y la mano agarrándola con tanta fuerza que le entumecía los dedos. Parecía destrozado, con los ojos enrojecidos y la cara cubierta de barba, como si no hubiera dormido ni comido en días. Drogo, dijo con voz ronca, sintiendo la garganta llena de arena. Él levantó la cabeza de golpe. Por un segundo, pareció ver un fantasma. Luego, un sollozo brotó de su pecho, rompiendo por completo su máscara estoica. Ana, susurró, apresurándose a tomar su rostro entre las manos. Has vuelto conmigo. La vi. Ana susurró, con una voz más fuerte de lo que debería haber tenido. Se sentía diferente. La debilidad que la había atormentado toda su vida había desaparecido, sustituida por una energía vibrante y zumbante que recorría sus venas. Miró a Drogo y él jadeó. No estaba mirando sus ojos marrones, estaba mirando fijamente unos iris que se habían vuelto de un brillante color plata fundida. Tus ojos, susurró Drogo con asombro sustituyendo al miedo en su expresión. Son plateados, la marca de un espíritu lobo. Ana se incorporó y los monitores emitieron pitidos frenéticos mientras su ritmo cardíaco se estabilizaba en un ritmo potente. Ya no era solo una omega, era algo más, algo antiguo. ¿Dónde está? Preguntó Ana con voz fría y dura. ¿Dónde está la mujer que intentó matarme? La expresión de Drogo se ensombreció y el alivio dio paso a la promesa de violencia. Está esperando el juicio. Bien. Ana balanceó las piernas por el borde de la cama, apartando al sanador que intentaba detenerla. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, pero Drogo la sujetó. Ella lo miró, con el plateado de sus ojos arremolinándose. Llévame con ella. Quiero que vea lo que se ha perdido. Capítulo 21.
La ejecución. El gran salón del Palacio de Hierro estaba en silencio. Una vasta caverna de piedra llena con toda la jerarquía de la manada. Cientos de lobos estaban hombro con hombro, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en el centro de la sala. En medio del suelo, Lady Serafina estaba de rodillas. Su costoso vestido rojo estaba rasgado, su cabello enmarañado y sus manos atadas con cadenas de plata que le quemaban la piel. Parecía pequeña, patética y aterrorizada, en marcado contraste con la mujer arrogante que había escupido su desprecio en la pista de aterrizaje. El rey Drogo estaba de pie junto a ella, como un oscuro centinela del juicio, con la mano apoyada en la empuñadura de una pesada espada. Miró hacia las puertas dobles al fondo de la sala, esperando. Las puertas se abrieron con un chirrido. Un grito ahogado recorrió la multitud. Enna entró. Estaba pálida, apoyándose ligeramente en Ronin para sostenerse, pero con la cabeza alta. No llevaba un vestido. Llevaba la camisa negra de Drogo, que le llegaba hasta las rodillas, y unas sencillas mallas. Era toda una declaración. Se había despojado de toda pretensión. Era cruda y real. Pero fueron sus ojos los que silenciaron la sala. Ya no eran marrones. Brillaban con un luminoso color plateado metálico. La marca de un lobo espiritual, una rareza que no se veía en el norte desde hacía siglos. Los susurros se acallaron al instante. La manada no veía a una débil sirvienta omega. Veía un milagro. Ana caminó lentamente hacia el centro de la sala, deteniéndose a unos metros de Serafina. La mujer arrodillada levantó la vista, esperando ver un cadáver, y retrocedió al ver los brillantes ojos plateados. «Tú», susurró Serafina, con la voz quebrada. «¿Qué eres?» «Soy el error que cometiste», respondió Ana, con voz firme que resonó en el silencio. Drogo desenvainó la espada. El sonido del acero contra la vaina fue agudo y definitivo. Le tendió la empuñadura a Ana. «Tú la juzgarás», dijo con voz dura. «El castigo por traición e intento de regicidio es la muerte. Córtale la cabeza y la manada conocerá tu fuerza». Ana miró la pesada espada y luego a la mujer temblorosa. Vio el miedo en los ojos de Serafina, el mismo miedo con el que Ana había vivido toda su vida como sirvienta. Matarla sería fácil, satisfaría la ira que ardía en su pecho. Pero Ana se dio cuenta de que matar a Serafina solo demostraría que era tan brutal como el mundo que la había creado. No quería gobernar con miedo, quería gobernar con autoridad. Apartó la espada. «No», dijo Ana. La manada murmuró. Drogo frunció el ceño, confundido. «Intentó matarte, Ana. Merece morir. La muerte es demasiado fácil», dijo Ana, acercándose a Serafina hasta que la miró desde arriba. «Si la mato, su dolor terminará en un segundo y se convertirá en una mártir para el sur». Ana se inclinó, clavando sus ojos plateados en el alma de Serafina. «Quiero que viva. Despojadla de sus títulos. Despojadla de su rango. Rompe del tratado con su padre y desterradla a las tierras de los renegados». Serafina gritó. «No, matadme, por favor, matadme». Para un lobo de alta cuna, convertirse en renegado, sin hogar, sin manada, perseguido, era un destino infinitamente peor que la muerte. Era un final lento y degradante. «Querías tratarme como basura», susurró Ana. «Ahora verás lo que se siente al no ser nada». Se enderezó y miró a Drogo. «Quítala de mi vista». Drogo miró a su compañera con una mezcla de sorpresa y asombro. Enfundó la espada con un chasquido. Asintió a los guardias que se llevaron a la gritante Serafina. El rey se volvió hacia la manada, levantó la mano y rugió. Era un sonido de victoria, de aceptación. La manada respondió con un rugido ensordecedor que sacudió el polvo de las vigas. No estaban vitoreando la ejecución. Estaban vitoreando a su reina. Capítulo 22. La marca. La adrenalina del juicio se desvaneció tan pronto como las pesadas puertas de la suite principal se cerraron, dejando a Enna y Drogo solos en el silencio. Ana se tambaleó. Su nueva fuerza se desvaneció cuando el efecto físico del veneno y la resurrección la alcanzaron. Drogo estuvo allí al instante, tomándola en sus brazos antes de que sus rodillas tocaran el suelo. No la llevó a la cama, sino al gran sillón junto al fuego, sentándose y atrayéndola hacia su regazo.
La abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, respirando su aroma como si se estuviera ahogando y ella fuera oxígeno. Me has aterrorizado, murmuró contra su cuello, con la voz cargada de emoción. Cuando te vi en esa cama, cuando no pude sentir tu vínculo, pensé que el mundo se había acabado. Estoy aquí, susurró Ana, apoyando la cabeza en su hombro, escuchando los frenéticos latidos de su corazón. Mi loba se despertó. No me dejaba marchar. Es fuerte, asintió Drogo, apartándose para mirarla a los ojos plateados. Más fuerte de lo que jamás imaginé. Te ofrecí una espada y elegiste un destino mucho más cruel que el acero. Eres peligrosa, mi amor. Le recorrió la línea de la mandíbula con el pulgar. Pero aún no hemos terminado. El vínculo está desgastado. El veneno dañó la conexión. Tenemos que sellarlo para siempre. Ana sabía a qué se refería. La marca, el paso final que uniría sus almas y sus cuerpos, permitiéndoles compartir fuerza, pensamientos y dolor. Antes del envenenamiento, ella había estado nerviosa. Ahora, después de mirar a la muerte a los ojos, lo único que quería era estar atada a él para siempre. Se movió en su regazo, a horcajadas sobre su cintura, y sus manos se movieron para desabrocharle la camisa. Entonces hazlo, le ordenó en voz baja. Reclámame, Drogo. Asegúrate de que nunca pueda volver a dejarte. Drogo gimió, un sonido grave y retumbante que le hizo vibrar el pecho. Le echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la delicada curva de su cuello, donde su aroma era más intenso. Sus caninos se alargaron, afilados y blancos a la luz del fuego. No se apresuró. Primero besó el lugar, un toque tierno y reverente que le provocó un escalofrío. Luego, con una repentina oleada de calor posesivo, la mordió. El dolor fue agudo y ardiente, pero inmediatamente le siguió una oleada de euforia que inundó todo su ser. Se sintió como si se rompiera una presa. Las emociones de Drogo se estrellaron contra su mente. Su amor abrumador, su necesidad posesiva, su alivio. Ella jadeó, agarrándose a sus hombros mientras sus almas se entrelazaban, fusionándose en una sola entidad. El plateado de sus ojos brilló con más intensidad, mezclándose con el dorado de los de él en una danza psíquica. Él lamió la marca, sellando la herida, y se apartó para mirarla. Mía, gruñó, y la palabra resonó no solo en la habitación, sino también en su cabeza. Tuya, respondió ella, sintiendo la verdad de esas palabras en lo más profundo de su ser. Ya no era solo Ana, la sirvienta. Era Ana, la reina de hierro, la compañera del alfa más poderoso del mundo. Y cuando Drogo la besó profundamente y la reclamó como suya, supo que la chica invisible había desaparecido para siempre. Capítulo 23. El baile de coronación. Un mes después, el Palacio de Hierro se transformó. La oscura e imponente fortaleza estaba cubierta de estandartes negros y dorados. El aire olía a carne asada, vino caro y pino fresco. Era la noche del baile de coronación, la presentación oficial de la nueva luna a las manadas aliadas. Pero esta vez, Ana no se escondía en las sombras con una bandeja de bebidas. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, en la suite principal, mirando a una desconocida. La mujer del reflejo era majestuosa. Su cabello, que solía llevar recogido en un moño desordenado, caía en cascada sobre sus hombros. Llevaba un vestido de seda dorada que se ceñía a sus curvas y se ensanchaba en los pies, en marcado contraste con el uniforme militar negro que llevaría Drogo. El vestido era escotado por la espalda, mostrando con orgullo la nueva cicatriz en forma de media luna en su cuello, la marca de la alfa. No era una cicatriz de vergüenza, era una joya de la corona. Sus ojos, que aún conservaban ese tenue brillo plateado, la miraban con una tranquila confianza que se había ganado a través del fuego. «¡Qué guapa estás!», dijo Drogo al entrar en la habitación. Se detuvo en seco, ajustándose los gemelos con las manos. Estaba impresionante con su traje formal de alfa, con los metales brillando en su pecho, pero solo tenía ojos para ella. Se acercó y se colocó detrás de ella, mirándola a los ojos a través del espejo. «Pareces una diosa. Yo parezco una reina», le corrigió ella con una sonrisa, recostándose contra su pecho.
Mejor, asintió él, besándole la coronilla. ¿Estás lista? Todos están esperando. Los alfas del norte, la delegación del sur. Todos quieren ver a la mujer que puso de rodillas al lobo de hierro. No te puse de rodillas, bromeó ella, girándose en sus brazos para arreglarle la corbata. Solo te di una razón para levantarte. Drogo se rió entre dientes, con una voz rica y cálida. Le ofreció su brazo. Ven, vamos a enseñárselo. Salieron de la suite y bajaron la gran escalera. Cuando aparecieron en lo alto de las escaleras, la música del salón de baile se detuvo. Miles de rostros se volvieron hacia arriba. Hubo un momento de silencio atónito y luego, como si fueran uno solo, toda la sala se inclinó. No fue una reverencia cortés. Era una sumisión profunda y reverente. Ana se agarró al brazo de Drogo, con el corazón palpitando, pero no bajó la mirada. Recorrió con la vista a la multitud, divisando a Ronin sonriendo en la primera fila, viendo el respeto aterrado en los ojos de los dignatarios visitantes. Bajaron las escaleras, no como un rey y su sirvienta, sino como iguales. Se dirigieron al centro de la pista de baile. La música comenzó, un vals lento y evocador. Drogo la atrajo hacia sí, con la mano firme en su cintura. Mientras giraban, el mundo se difuminó a su alrededor. Ana recordó la primera vez que lo vio durmiendo en ese sofá y lo aterrorizada que se había sentido. Ahora sostenía al monstruo en sus brazos, y él era el único lugar seguro en el mundo. Todos te están mirando, le susurró Drogo al oído. Que miren, le respondió Ana en un susurro, repitiendo sus palabras de hacía tanto tiempo. Ya no soy invisible. Capítulo 24. Epílogo. El susurro. La guardería era la habitación más cálida del palacio, pintada en suaves tonos crema y llena del aroma del talco para bebés y la lavanda. Afuera, la nieve invernal caía suavemente, cubriendo el reino de hierro con silencio. Pero adentro había vida. Había pasado un año desde la coronación y el reino había florecido bajo el doble reinado del lobo de hierro y su reina de plata. Las rebeliones habían cesado. Las fronteras eran seguras y la manada era más fuerte que nunca. Ana entró silenciosamente en la habitación. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. Sonrió al ver lo que tenía ante sí. En la gran mecedora junto a la ventana, el rey Drogo dormía. El enorme y letal alfa que hacía temblar a las naciones estaba cómodamente recostado en la silla, con la boca ligeramente abierta, con aspecto completamente agotado, y acurrucado en su amplio pecho, subiendo y bajando con sus profundas respiraciones, había un pequeño bulto envuelto en una manta negra. Su hijo, el príncipe Cale. Solo tenía 3 semanas, pero ya tenía el pelo oscuro de su padre y, aterradoramente, la terquedad de su madre. Drogo había insistido en hacer el turno de noche, alegando que un alfa necesitaba poco sueño, pero estaba claro que el bebé había ganado esta batalla. Una de las grandes manos de Drogo descansaba protectora sobre la espalda del bebé, empequeñeciéndolo, mientras que la otra colgaba floja sobre el reposabrazos. Era una imagen de paz absoluta, en marcado contraste con la violencia que los había unido. Ana se acercó, con el corazón hinchado por un amor tan grande que le dolía. Extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo de la frente de Drogo. Él no se despertó, pero se movió, apretando instintivamente el brazo alrededor del bebé. Murmuró algo ininteligible en sueños, frunciendo el ceño como si estuviera librando una batalla onírica. Ana se inclinó y rozó con los labios la oreja de él. El recuerdo de aquella primera noche en la sala VIP la invadió. El miedo, la imprudencia y la única frase que había cambiado el curso de la historia. Sonrió, dándose cuenta de que todo había vuelto al punto de partida. Sigue siendo el diablo más guapo, susurró, con una voz apenas audible, suave y temblorosa, igual que aquella noche. Esta vez, Drogo no abrió los ojos de golpe. En cambio, una sonrisa lenta y perezosa se extendió por su rostro, y sus ojos se entreabrieron ligeramente para revelar un destello de oro fundido. No cerró la puerta con llave. No rugió. Simplemente acercó al bebé a su corazón,
Miró a su esposa con un amor que podría incendiar el mundo y susurró la única palabra que importaba. Mío.